humanos, hermano, nosotros tenemos sentimientos, ¿sí? Tenemos las emociones, las benditas emociones. Por eso muchos de ustedes se enamoraron, ¿verdad? Están casados hoy. Y el fruto de ese amor es sus hijos, ¿sí? Entonces, y uno tiene las emociones para sentir, ¿verdad? Ay, me siento bien alegre, me siento triste, lloro de la alegría, ¿me explico? Las emociones son importantes en nuestro corazón, pero es bien interesante que cuando la palabra de Dios habla a nuestra vida, a veces nos va a caer mal, nos vamos a sentir enojados, molestos, ¿sí? Porque casi nunca nos agrada que nos digan las cosas en las cuales estamos fallando de una manera directa. Entonces Jesús le decía a los fariseos, a los saduceos, a todos los que estaban ahí: ustedes les ofenden mis palabras, no les agradan las palabras que yo les hablo, ¿sí? Y cuando vemos esto, vamos a ver otro punto. Vemos que Jesús también le decía a raza de víboras, hipócritas, y vemos nosotros, hermano, que en alguna etapa Jesús se comportó de una manera molesta por las acciones del pueblo. Por ejemplo, llegó al templo, y cuando llegó al templo dice que era un mercado, ¿sí? Un mercado de aquellos, aquí, bueno, sí hay, pero en México hay unos que le llaman tianguis los días domingos, ¿sí? Que se ponen en las vías del tren y se ponen en algunos lugares, hermano, y es un mercado del día domingo, que venden de todo lo que usted quiera comprar, ¿sí? Hasta lo que usted no conoce venden en esos tianguis, ¿sí? Ropa chafa, ropa de marca que saber si se la van a robar y la venden barata, hay de todo. Pero Jesús, cuando llegó, encontró en el templo eso y se molestó y tiró las mesas, las rompió y dice: ustedes habéis pervertido mi casa será casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en una cueva de ladrones. O sea, se molestó. Entonces yo lo que quiero que entendamos es que la palabra de Dios, hermano, nos va a confrontar, ¿sí? Y la palabra de Dios no solo podemos nosotros hablar cosas, yo bendigo y respeto, ¿verdad? Cuando a veces hay palabras proféticas que se dan, que yo creo que la palabra profética, bueno, hay un manto profético sobre mi vida, pero a veces hay palabras proféticas lógicas, ¿verdad? Dice el Señor que si te levantas mañana temprano vas a madrugar. ¿Quién no se la sabe, hermano? ¿Verdad? Dice el Señor que si dejas de comer, tu salud va a mejorar porque has comido muchas grasas, ¿sí? Plano se va a enflaquecer si deja usted de comer porquerías. Pero nosotros tenemos que entender que a veces, hermanos, sí tenemos que caminar en la palabra y entender que en este tiempo en el que estamos viviendo tenemos que, nuestra mente tiene que tener un nivel de entendimiento de nuestra vida. Entonces mire, Romanos capítulo 12, deberes cristianos, dice la Reina Valera, deberes cristianos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos tareas que hacer, espiritualmente hablando, y una vida moralmente hablando, ¿sí? Una vida moralmente hablando es que usted y yo se tiene que evidenciar que Dios está en su vida. O sea, usted no puede venir a la iglesia y donde usted trabaje, sea el trabajo que Dios le dé, porque todo trabajo es digno. Si usted está trabajando y no está robando, hermano, usted es digno delante de Dios. Todo trabajo es digno. Usted esté donde esté. Pensemos ahorita, no sé, aquí no sé si hay un carnicero, ojalá hubiera uno para que me venda mi buena carne para milanesa, ¿verdad? Pero digamos que usted es carnicero y aquí está adorando al Señor, levantando sus manos, y cuando yo llego el día lunes a la carnicería, usted hablando unas grandes palabrotas, ¿sí? ¿Qué tal vos, hijo de tantas? Mira, sí, fíjate. Y entonces, deberes cristianos, nosotros tenemos un deber con la moralidad, y ahora le pongo un estándar más alto, un deber con la santidad, ¿sí? Un deber con la evidencia de la vida cristiana, tenemos que evidenciar que somos cristianos, seguidores de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Se recuerda que comencé el mensaje de la semana pasada diciéndole qué significa Cristo. Cristo significa el ungido, ¿sí? Y cuando ahí hay un aceite, mire, y cuando se unge, el aceite recubre cada parte del cuerpo, cada parte del aceite tiene esa característica, es un lubricante por naturaleza, ¿sí? Entonces Cristo es el ungido. Entonces si somos seguidores de Cristo, nosotros también estamos ungidos con la verdad. Por eso se recuerda que Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si estás ungido conmigo, tú también eres un ungido, ¿me explico? Por lo tanto, la verdad tiene que evidenciarse en tu vida.
Entonces el cristiano tiene que caminar en esos parámetros, porque si el cristiano no camina en esos parámetros, hermano, mi pastor viejito ya murió de 95 años, creo que murió el hermano Nico, ¿verdad? Él decía, si no solo llegan a calentar bancas, ¿va? Y yo le voy a decir una cosa, yo creo que nunca es bonito calentar bancas, fíjese. Hablemos del fútbol, los muchachos que son futbolistas, que por cierto vamos a tener otro partido de la revancha, ¿verdad? Porque nos jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, ¿verdad? No, jugamos muy bien los muchachos, lo que pasa es que no se conocen, ahí todavía tienen que conocerse bien, pero estuvo bonito. Pero ¿por qué le digo esto? Mire, cuando uno está jugando fútbol, uno está emocionado, pero uno está en la banca, hermano, está sufriendo. Y peor si no te llaman y terminó el partido. El que está sentado supuestamente quería hacer de todo, ¿verdad? ¿No ha visto usted eso? Hubieras hecho esto, es que el hubiera es para los tontos, dice un dicho por ahí. Pero lo que le quiero decir, no es agradable ni en el fútbol ni en cualquier otro partido. Estar en la banca no es agradable. Entonces ahora hagamos un paralelo o una alegoría. Imagínense en la iglesia, estar en la banca, calentando banca, tampoco es agradable, porque no, tal vez alguien dijo, no, es que no perdemos el tiempo porque siempre nos llevamos algo de Dios. Sí, pero nosotros tenemos que crecer y dar frutos, crecer y evidenciar que hemos crecido, me explico, crecer y evidenciar que si soy un cristiano, miren otra vez esa palabra, porque esa palabra es una palabra muy complicada. De repente que por mejor sería bueno cuando nos llamamos en Guatemala, no sé si ese término se usa en otros países, evangélico, que esa palabra evangélico no está en la Biblia, ¿sí? Pero digamos que a veces la gente decía, ¿usted es católico o evangélico, verdad? O usted es cristiano o católico. Equivocado, los católicos también son cristianos. Ay, pastor, pero no, son cristianos también. Entonces son conceptos que tenemos que aprender a manejar, conceptos, porque no los manejamos, ¿sí? Entonces de repente es mejor decir evangélico, ¿no? Pero cristiano es un poco complicado, porque cuando encontraron en Antioquía a aquellos hombres, a los discípulos de Jesucristo, a Pedro, a Jacobo, a Juan, les mandaron a llamar, dice que fue donde les llamaron por primera vez cristianos, porque eran como Cristo, hablaban como Cristo. Me imagino que hasta el mismo sermón se echó la manera de hablar. Bueno, ahí los llamaron cristianos. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar en la vida cristiana. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12:1. Así que, hermanos, fíjese pues que es que esto es bien interesante, porque usted nunca se ha preguntado por qué nos llamamos hermanos. Hermana Ruth, Dios te bendiga. Hermano Byron, o sea, me explico, ¿por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos a un hermano mayor en común, Jesucristo, y porque tenemos a un Padre en común, nuestro Dios creador, Yahvé, ¿sí? Es Bad-Hei, ¿sí? El tetragrama de Dios, ¿sí? Tenemos al Padre por excelencia, por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga. Hermano, somos hermanos en Cristo Jesús, y la iglesia es la familia de Dios. Así que yo siempre le digo a la gente, pero la gente a veces no entiende esto, hermano. Cuando la gente está muy fragmentada en su alma, en su corazón, no entiende. Cuando hay gente que, mire, la Biblia, usted vaya a leer la Biblia y ahí va a sanar su corazón, hombre. La gente, pobre mis amigos, pues tengo amigos psicólogos, ¿verdad? Pero mire pues, tengo amigos psicólogos que cobran 400 quetzales la media hora de terapia, o la hora de terapia, y más del 40% de la hora es escuchar, y los otros 20 minutos que puedan restar es a la próxima vamos a hablar de algunos puntos, ¿oyó? Y la gente va, ay, solo no, hombre, en términos cristianos eso se le llama administración, ¿sí? Pero el Espíritu Santo opera de una manera diferente. Entonces yo le digo a la gente a veces, mire, porque comenzamos diciendo, así que hermanos, y hay una coma, por eso me detuve, que la familia de Dios es importante. ¿Por qué es importante congregarte? ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Hablaba con una persona ayer de eso, y estuvo buena la charla, y de plano, cuando ya tú te das cuenta que lo topas al cerco, mejor cambio el tema, ¿verdad? Eso de ahí ya me agarraron. Es que congregarnos, hermano, hay quienes dicen, no, mire hermano, yo estoy en línea y estoy bien nice, yo oro, leo la Biblia. Perfecto, estás oyendo palabra, excelente. El problema, hermano, que en la Biblia existe algo que se llama unción corporativa. Repita conmigo, unción corporativa.
Cuando estamos reunidos, hermano, desciende algo que yo le voy a decir, no, me voy a poner yo como pastor si quiere. Hermano, no es lo mismo estar viendo una conferencia en línea que estar en la conferencia en vivo, pues se lo digo de una vez. Una vez pagué una conferencia en línea y estuvo precioso porque me escuché un par de buenos mensajes, pero me perdí lo que yo quería. ¿Qué cree que quería yo? La impartición y la bendición que dieron ahí, que cuando empieza cortan, más se acabó y se queda esas 2 horas después. Entonces la unción corporativa es importante, porque eso nos va a nutrir, nos va a fortalecer, nos va a sustentar, nos va a impartir, nos va a sanar, nos va a ministrar, nos va a hacer crecer. Es importante que nos reunamos. A veces la gente se molesta, es que no tengo que ir a la iglesia para demostrar que amo a Dios. No tienes para demostrar que amas a Dios, tal vez no tienes que venir a la iglesia, pero es un requisito que está escrito en la Biblia. Pablo dice, no hagan como muchos tienen por costumbre dejar de congregarse, ¿sí? Y de verdad, cuando hablo esto no va a creer que, porque hay varios que no vienen. No, hombre, yo lo que quiero es que entendamos, hermano, que todo el ser humano es un ser humano espiritual. Necesitamos lo espiritual. Las religiones del mundo buscan lo espiritual. Hay áreas del área de la metafísica que no puede explicar el plano espiritual, fíjese. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, entonces tenemos que entender, dice, deberes cristianos. Mire, así que, entonces, deberes cristianos, o sea, deberes de los ungidos, deberes de los que imitan a Cristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire, y otra coma, porque es interesante que los que empezaron a traducir Casiodoro de Reina, Valera y esos que empezaron a traducir, se detienen porque es importante. Os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Ayúdenme. Necesito a mi té aquí, por favor. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es misericordia? Pastor, usted no sabe qué es misericordia. Hermano, definir misericordia es un poco complicado. Porque ¿qué ejemplo te puedo poner de misericordia? A alguien que tienen que matar y pide misericordia, ya no lo matemos, pues dejémoslo en la cárcel. ¿Me explico? La misericordia es que lo que merezco no obtengo. Obtengo algo diferente que no me merezco, ¿sí? Porque alguien pagó un precio y sufrió el precio de lo que yo merecía, y por eso se me entrega misericordia, ¿sí? O misericordia es doblegar el corazón, un corazón que tiene la capacidad de perdonar y de amar, y por eso se entrega esa caución, ¿sí? Esa misericordia. Entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios, que las misericordias de Dios jamás van a desaparecer. Mire, Dios es un Dios que nos ama, hermano, nos ama a todos. Pecamos constantemente con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestras acciones. Hay gente que a veces, hermano, que yo vi que se fue rápido, y cuando a veces esos cuates de algunos, es que no tenía ganas de hablar. Imagínense, venía a alabar a Dios, se expuso a la adoración, a la alabanza, y no tenía ganas de hablar con nadie. Entonces, disculpe, deberes cristianos, deberes tenemos que cumplir. Nosotros, usted y yo, el ser humano no fue diseñado, se lo digo de una vez. Ayer creo que Dios me estaba hablando de eso, me dio como un mensaje, un rema ahí. El ser humano no fue diseñado para estar solo. ¿Qué le dijo Dios cuando creó a Eva? No es bueno que ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo. O sea, no, ¿qué cree usted? A lo mejor la Biblia no lo dice, pero de repente que aunque en el momento que Adán estaba en el huerto, estaba en su naturaleza con cuerpo de gloria, ¿sí? De repente que se empezó a deprimir en algún momento. De repente se ponía a hablar con el león, pero en eso el león lo que le decía es que me voy a ir a comer, no sé, me voy a ir a comer aquel ave que está allá, se mira muy rico, espérame, y de repente, entonces no podía tener una relación con el león, ¿me explico? Bueno, me voy a ir con el elefante un rato, pues, y de repente el elefante un rato se le olvidaba que era Adán y le metía un trompazo. No puedo tener relación con el elefante, ¿verdad? Ese está muy, muy brusco. Esto es un ejemplo, si quiere, ridículo y tonto, pero es que es solo para que entendamos. Entonces dice Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Una ayuda idónea. Usted ya sabe la historia bíblica y entonces
no es bueno. Entonces yo sé, a veces la gente, hermano, cuando está sola, la gente sufre depresiones, sufre tristeza, sufre vacíos. Yo lo puedo ver con gente que, por ejemplo, gente que a veces todavía no se ha casado, que todavía no tiene una pareja, vive cuando ya llegó al nivel crisis, es violenta, solo enojada. Se casa, hermano, y parece otra persona. Porque dice uno, encontró el amor, ¿verdad? Eso era lo que, y la gente, eso era lo que quería. No, es que el diseño humano no es para que estemos solos, ¿me explico? Entonces nadie puede venir a decir, hermano, yo solo en mi casa, mire, yo oro, me diezmo a mí mismo, me ofrendo a mí mismo. Es más, ahorita voy a ir a la tienda de La Cosa a ofrendarme unos mis tenis que vi. O sea, eso no es bíblico, ¿me explico? Por más que usted quiera hacerlo, no es bíblico. No es bíblico. Entonces el apóstol Pablo comienza: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí nos podemos quedar y ahí llegamos al mensaje. Porque la pregunta es, mire, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio? Otra vez. A mí me gusta definir conceptos, porque ¿sabe cuál es el problema del cristiano? Es que el cristiano no sabe definir conceptos. Y como no sabe definir conceptos, no logra entender lo que la palabra, lo que la Biblia dice. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ayúdeme a alguien, ¿qué es sacrificio? Si nos vamos al plano del Antiguo Testamento y nos vamos al plano de la ley mosaica, sacrificio era presentar a un animal y cortarle el cuello y derramar sangre y presentarlo en holocausto, en llamas, encender fuego y quemarlo delante de Dios. Eso era sacrificio, ¿sí? Eso es sacrificio. Pero eso llevaba un proceso. Como nosotros no lo hacíamos, no entendemos. El sacerdote se lo llevaba a la fregada. Es que la gente no entiende. ¿Por qué cree que cuando se levantó el becerro de oro en el desierto, ¿por qué cree usted que era lo que Satanás estaba metiendo en el corazón del hombre? El primer sacrificio que hicieron fue un sacrificio de derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre que le instituyeron a los hijos de Aarón y a sus hijos, hermano, no le agradó. ¿Cómo que usted porque la Biblia no nos, lastimosamente eso ya pasó? Pero ¿sabía usted que el sacerdote quedaba todo? La masacre en Texas no es nada con el sacrificio del cordero, porque tenía que sangrar el animal y se tenía que rociar sangre en el altar y se tenía que quemar, hermano. Imagínese, ¿usted cree que el sacerdote quedaba limpio? Ay, que no me salpique sangre, ¿verdad? No, disculpe, eso era. Entonces, en el becerro de oro, cuando presentaron, mejor hagamos un becerro que no nos ensucie y que sea hermoso. La antítesis de la verdad, la antítesis de la salvación. Por eso levantaron un becerro cuando subió Moisés, pensaron que se había muerto allá en el monte, ¿sí? Entonces, mire qué interesante. ¿Qué es un sacrificio entonces? Entonces, un sacrificio conlleva un compromiso. O sea, yo vengo, dice, hermanos, mire, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primer punto, no se podía presentar un sacrificio muerto. Ay, mira, se me murió la oveja, tráetela, presentémosela a Dios ya que se murió. No servía, tenía que ser vivo. Entonces Pablo nos está haciendo una alegoría nuevamente de la ley y nos está diciendo: nosotros tenemos que ser cada día como un cordero que se presenta al altar. Así tenemos que ser cada día. Entonces imagínese usted cuando vaya en su vehículo y diga: Señor, ¿será que yo puedo dar la talla como tú la diste? Hijo, sí, hoy no te vas a matar, no te vas a suicidar, no te vas a clavar en la cruz, pero la Biblia dice que tome cada quien su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pero cada día me puedes imitar con tu compromiso conmigo, humano, compromiso moral, espiritual, de buscar, de practicar la palabra. Entonces me dice que presentéis vuestros cuerpos, nuestros cuerpos. Mi cuerpo es templo del Espíritu y mi cuerpo tiene que ser guardado, hermano. Yo le voy a decir una cosa: si usted tiene un problema de obesidad, ahí va dos maneras como puede bajar, ¿verdad? Es que pastor, es biológico, porque mi tío, mi abuelo, mi mamá, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad, Fernando? Que puede ser una línea biológica. Hay varias maneras de poder bajar de peso, ¿me explico?
Pero pensemos ahorita, vámonos al área espiritual. Hay gente que come por ansiedad, por soledad, por tristeza, porque se siente vacía, porque no tiene el amor de Dios. Entonces tenemos que presentar nuestros cuerpos, tenemos que caminar con Dios, hermano. Yo le voy a decir una cosa, a lo largo de estos años yo he visto cómo Dios sana, restaura y libera a la gente de cosas, con todo el respeto, porque aquí tenemos médicos que a veces la medicina no puede solucionar. Recuérdese lo que dice la Biblia, aquella mujer del flujo de sangre pues tuvo dinero, pero ya no tenía. Cuando se encontró con Jesús ya había quebrado, porque dice que tenía un flujo de sangre y fue con los mejores médicos de aquel tiempo y no la pudieron sanar. Y cuando se le acabó el dinero, su única esperanza era tocar el borde del manto del maestro. Y usted ya sabe el pasaje bíblico. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay etapas en las cuales topamos o el hombre no las puede solventar. Necesitamos apelar a lo espiritual, necesitamos apelar al poder de Dios, al poder de la sanidad divina. ¿Existe la sanidad divina? Sí existe. ¿Sabe qué es lo que sucede en este tiempo? Y yo voy a decir algunas cosas y no sé si son correctas. Tuvimos un retiro la semana pasada y el pastor y Jesucristo liberaba y echaba fuera demonios, sí. El apóstol Pablo echó fuera demonios, sí. Los discípulos de Cristo echaron fuera demonios, sí. Y la iglesia echa fuera demonios, ahora tal vez ya no mucho. Entonces tuvimos ministración y hubo liberaciones. Algunos no habían visto liberaciones. Y le voy a decir una cosa, la iglesia ha dejado de practicar la ministración y la liberación. Ha dejado de practicar. Y todos constantemente, hermano, vamos a tener, de repente vamos a estar planificando algunos talleres. Vamos a tener que ser ministrados y liberados. No se asuste, pastor, ¿y por qué hay a veces son tan grotescas las liberaciones? A mí me da miedo, no va a ser que me vayan a ver vomitar. Mire, hay gente que en una liberación, mire esto, porque esto es real, eso no va a creer que es metafísica. Si Jesucristo liberó a un endemoniado, una versión dice que eran 2 endemoniados, pero solo se enfoca, Lucas creo que es el que se enfoca solo en uno. Otra, Jesús echó fuera un espíritu lunático. Así que de una vez se lo digo, si usted detecta alguna persona que cuando la luna cambia se pone el mero Lucas, hay que ministrarlo, sí, aunque usted se ría. Aunque usted se ría y la gente diga, no, pastores, no, hermano, hay gente que cuando la luna está llena se convierte en hombre lobo, ¿sí? Estoy hablando espiritualmente, ¿va? Se pone, anda enojado, que hermano, no me hable, o sea, parece el hombre lobo, ¿sí? Entonces, ¿por qué cree usted? Porque hay espíritus que se rigen por el poder de la luna. Bueno, ahí está, usted lo puede buscar en la Biblia, en Mateo, un joven lunático, y cuando la luna causaba un efecto en él, se tiraba hasta en el fuego, se quería suicidar. Bueno, así le podemos ver un montón de liberaciones que Jesús practicó. Entonces, la iglesia hoy en día, hermano, tiene que practicar liberación. Hay gente que, mira, hay gente que se libera y no, si usted tal vez se ha liberado, a veces ni siente nada. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ustedes, como dijo Jesucristo, ya están limpios por la palabra que Él les ha hablado. Se contaminó de plano, se liberó. ¿Sabe cómo se puede liberar sin manifestación grotesca? Aunque le vaya a dar risa. Abostezó, de repente abostezó, se liberó. Se tiró un pedo, se liberó. ¿De verdad estoy hablando en serio? Se liberó. Hay damas, con el respeto, hay damas que están no en su periodo menstrual y de repente se van al baño, se liberó. Tranquilo, va una liberación. Después están las otras, hermano, que el exorcista no es nada con las liberaciones que podemos contar, pero ese no es el tema hoy. El tema es que nosotros, nuestro cuerpo tiene que estar presentado como un sacrificio, ¿sí? Entonces yo le quiero hacer una consulta para seguir avanzando. ¿Será que tenemos sacrificio? Nosotros venimos con sacrificio vivo delante de Dios. Somos un sacrificio. Aquel canto de Juan Carlos Alvarado me encanta. Hoy yo soy un altar donde puede morar. O sea, ¿será que somos nosotros un altar? ¿Será que nosotros somos un sacrificio vivo delante de Dios? ¿O nos enojamos constantemente con mi esposa, con mi esposo? Ustedes se enojan. Le vienen las parejas, yo le he dicho, pelean por un montón de tonteras, hombre. ¿Por qué? Porque
no vencen su carne. Sigamos. Sacrificio vivo, o sea, usted tiene que estar vivo. Santo. ¿Quién es un santo? Un santo, no el santo que está ahí en Esquipula, ¿verdad? Que usted le estaba de hablar y el ingrato está así, mire. Y usted se hace 3 quesos, hermano, y nunca le va a oír ni le va a contestar. Es más, se ha comprobado que la gente que ve que se mueve el santo sale corriendo asustada, ¿verdad? Este es un testimonio verdadero que le voy a contar. Esto no es mentira, ni me estoy burlando de los católicos. Estaba una señora en Esquipulas orándole al Cristo, a la figura de Cristo así, negrito de tantas veladoras. Y ella dice que vio que de repente se movió y la vio y el Señor reprenda al diablo, y salió corriendo. Es verdadero, no me lo estoy inventando para que se ríe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que ese es una figura de un santo en Guatemala, ¿verdad? No, yo estoy hablando, la Biblia habla de la santidad, que es cuando tú y yo nos apartamos del pecado, ¿sí? Cuando tú y yo nos apartamos y estamos luchando por ser correctos delante de Dios. Tenemos que ser correctos delante de Dios y tenemos que buscar una vida santa delante de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos, hermano, tiene que agradar a Dios. Tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, todo lo que tú hagas. Y a veces cuesta, aunque usted no lo crea. Hay parejas que pelean por muchas desbachateces que no tienen nada que ver. Entonces tenemos que empezar a afinar esas áreas en nuestra vida. Tal vez eres muy enojado y de repente ya estás violento por algo. Tienes que aprender a controlarte. Mire, ahorita todas las semanas usted métase a cualquier red social, a Twitter, a cualquiera. Ahora ya no se llama, bueno, es X, ¿verdad? Ya no se llama Twitter. ¿Sí? Métase y va a estar viendo un montón de gente peleándose en el tráfico. Se bajan del carro, se agarran, unos que ni pelear saben, se ponen a brincarle a otros, y cuando ya miran la cosa seria no hacen nada. Entonces, y otros que los han matado por no dar una vía, por pelear con otro. Entonces, ¿qué le digo yo? Tenga cuidado con su carácter. Santo, agradable a Dios. O sea, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos que agradar a Dios. Repita conmigo, agradar a Dios. Entonces, otra vez, ¿agradamos a Dios? Yo quiero que usted se pregunte, usted y yo, preguntémonos solos, respondamos: ¿cuánto de lo que yo hice esta semana que pasó agradó a Dios? ¿Cuánto de lo que yo hice agradó a Dios? Y recuerde lo malo que pudo haber hecho. Cualquier cosa, chismeó, habló de alguien, dijo una mala palabra o dijo unas 20 malas palabras. ¿Agradó eso a Dios? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Maldijo, se renegó, habló mal de Dios. Señor, no estás conmigo. O sea, de aquí dice la palabra, mire, agradable a Dios. ¿Agradé a Dios, hermano? O gracias al Señor, fue una semana, le hablé a algunas personas de Dios, llevé a algunas personas a los pies de Cristo con un buen mensaje, ministré a otra persona, le hablé, o sea, y uno diga, tuve una buena semana. A veces, hermano, no nos percatamos de eso, que es vuestro culto racional. Ahora, mire qué lindo, ese es el culto racional. Ahora, ¿qué es racional? ¿Qué significa esa palabra? Mire, me encanta la Biblia. A la Biblia, ¿sabe qué? La Biblia es como, no de balde, le voy a decir una cosa, no de balde Jesucristo les preparó pescados a sus discípulos, porque la Biblia se despenica como que fuera un pez, así. Hay una espina, de la quito aquí, me la como. Y dice, mire lo que dice acá: agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que hacemos para Dios tiene que tener entendimiento. Tú no puedes estar haciendo algo solo por hacerlo. ¿Y por qué va usted a la misa los días domingos? Pues como mi abuelita nos llevaba desde que éramos niños. No, voy porque voy a buscar de Dios, voy porque voy a adorar al Señor un momento, voy porque le entrego a Dios. ¿Me explico? ¿Y tú por qué vienes a la iglesia todos los domingos? Desde que soy chiquito me traían. No, esa no es una respuesta. ¿Y por qué haces fiambre todos los 1 de noviembre? Porque la tatarabuela de mi abuela le enseñó. No, eso no es respuesta. ¿Sí? Hago porque me gusta comérmelo. Y ya, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Estoy hablando cosas solo para que usted me entienda, que la costumbre es el acto que se obtiene por repetición. Entonces la costumbre a veces nos lleva a hacer cosas que ya ni siquiera exaltan el nombre de Dios. Entonces dice,
y viene lo más grueso. Entonces dice el apóstol: no os conforméis a este siglo. No se conformen, mis amados hermanos que me escuchan, los que nos ven acá y los que nos ven en línea. Mire, hay gente que nos ve en línea, hermano. Le cuento que hay gente que nos ve en línea. Nos han estado invitando, hay gente que nos ve en línea a ir a otros países. Entonces, si no hay gente que nos ve, aunque uno diga, ay, no, ¿quién nos va a ver? Nos ve gente. Entonces, mire, gente que nos ve en línea y gente que está acá, no os conforméis a este siglo. Mire, no se esté conformando con lo que estamos viendo, no se conforme, porque el problema es que nos conformamos y también se podría decir que nos acostumbramos a vivir lo que está viviendo el país. Por ejemplo, la criminalidad que hay, siempre y cuando las condiciones no varíen, ceteris paribus, ¿sí? Siempre y cuando no le toquen a usted, usted está acostumbrado. Ay, mataron a alguien ahí. Ay, miremos a ver quién sería. Ah, como no fue usted, no le causa dolor, no le causa capacidad de intercesión. Señor, ten misericordia, Padre, ya tanta, no le importa. Solo nos pasa a nosotros y ahí se cae el cielo y se cae el mundo. Entonces no nos conformemos a eso, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a lo que el mundo está viviendo, no nos conformemos a la mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Buscamos a Dios hoy y no lo buscamos una semana. Buscamos a Dios cuando mi mujer se me fue con sus maletas a la casa de mi suegra. Entonces ahí empezó a buscar, ¿verdad? Busco a Dios cuando los que son solteros, un día un muchacho empezó a venir a la iglesia. Yo lo veía, qué lindo. ¿Qué si se le había ido la novia? Pues pastor, yo quiero que ore para que mi novia regrese. Hombre, eso no sirve, hermano. ¿Sabe qué le dije? Eso no va a regresar porque no te quiere. Así que si estás dispuesto, si querés buscar a Dios porque querés conocerlo, seguilo, pero porque ella va a regresar, no va a regresar, cabal, no regresó. O sea, no podemos buscar a Dios porque mi novia me dejó. No podemos buscar a Dios porque la chica que me gusta está en la iglesia y estoy orando para que me vea. Bueno, puede ser que alguien tenga algún testimonio de que Dios hizo el milagro, pero no funciona el evangelio de esa manera, ¿sí? Entonces no nos conformemos a este mundo, hermano. Este siglo es un siglo de perdición. Es un siglo que estamos viendo las mismas condiciones que estaban en los tiempos de Jesús. La gente se alarma por el movimiento LGTBI plus más. Y en Roma se practicaba el sodomismo y se practicaba el homosexualismo, se practicaba el bestialismo. Hay datos históricos donde hombres se metían a baños de hombres a hacer orgías en aquellos tiempos y era permitido. Entonces, y nosotros aquí aguante nos pegamos en el pecho. Que no entre eso en Guatemala. No, hombre, va a entrar, un día va a entrar. Porque es el siglo, pero no me tengo que conformar con eso. Yo tengo que ser luz. Amén. Mire, rápidamente, vení Erika acá. Rápidamente, porque yo quiero que solo que entendamos esto. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando nuestro entendimiento es transformado, o sea que usted y yo, el cristiano, tiene que ser transformado. ¿Qué significa eso? Si usted piensa ahorita en una posición cerrada, es que yo así soy, así me voy a morir. No, estás equivocado. Yo así soy, pero el poder de Dios me cambió. Yo así era, pero Dios tocó mi corazón y ahora soy una persona diferente. ¿Me explico? Tenemos que entender lo que Pablo está escribiendo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Cuando el entendimiento viene a nuestra vida, hermano, tu pecado se va por un lado. Cuando el entendimiento viene a nuestra vida, los hombres, aquellos que se las llevan de machos, que andan con una mujer y otra, se dan cuenta que lo que pasa es que tienen vacíos en el alma y en el corazón, y por eso buscan una y otra. Lo mismo las mujeres, y que buscan el amor en cualquier lado pero no lo encuentran. Pero cuando el entendimiento viene y se dan cuenta que el amor de Dios es verdadero, entonces dejan esa vida pecaminosa. Eso es entendimiento. Cuando se me revela Cristo, se me revela que no es un santo, que no está en un libro,
que no es una entidad de esperanza que nunca voy a ver, sino que Él es una persona, que Él puede hablar a mi vida, entonces, hermano, hay entendimiento, ahí cambia nuestra vida, ahí entiendo que Él es verdadero, ahí entiendo que Él sí existe, ahí entiendo que Él está conmigo, ahí entiendo que Él camina conmigo, ahí entiendo que Él me acompaña, ahí entiendo que Él va a ayudarme en mi matrimonio, ahí entiendo que Él va a sanar mi corazón. De lo contrario no va a pasar nada, hermano. Mire, vuestro entendimiento, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que nuestra mente se tiene que renovar cada día. Cada día, cuando tú vengas a la iglesia y amanezcas el día lunes, dígale: Señor, necesito que mi mente sea renovada. ¿Qué significa eso? Aquellos pensamientos que tú sabes que no están bien, porque la gente sabe lo mal que está, pero a veces no le gusta declararlo, ni confesarlo, ni aceptarlo. Si tú sabes que tienes algo en un área, estás mal, dile: Señor, ayúdame tú a cambiar. Eso no quiere que el pastor va a estar con el brazo así: tenés que cambiar, tenés que cambiar. No se va a poder, hombre. No vas a querer cambiar nunca. Más rebelde te vas a poner. Mire, hay gente que cuando se le da dirección, cuando se le está marcando, más rebelde se ponen. Se ponen como decimos en el buen chapín, les sale la genealogía maya, azteca o quiché, ¿verdad? Y se ponen tercos. Ay, no, ya no me voy a dejar. A mí lo que pasa, que el pastor lo que quiere. No, el pastor no quiere nada, hermano. Porque nosotros predicamos a Cristo. Mire, voy rápido, mire. Así que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando el entendimiento viene a nuestra vida, vamos a poder comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pastor, pero si yo tengo una enfermedad, sí, pero cuando entiendas, cuando tu mente logra entender, es que a lo mejor Dios se quiere glorificar en tu vida para que tú puedas ser de bendición para otros, pero a veces la gente no lo entiende y solo se queja, se vuelve mártir, se vuelve sufrido, se queja y se queja. Deja de quejarte y pídele a Dios entendimiento para saber cuál es el propósito de lo que estás viviendo, aunque duela. Sabe que en la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, a un Moisés que fue abandonado en el río. En el río Nilo lo echaron. Y eso es interesante. Su hermana María lo siguió y lo seguía para que no le pasara nada al niño. Y qué casualidad que el niño va a caer a los pies de la princesa egipcia. Entonces, pero la vida de ese niño fue marcada porque lo sacaron de su genealogía, de su familia, y lo metieron a una cultura diferente. Uno ve a Moisés, pero Moisés tenía áreas en su alma, porque siempre se preguntó ¿y por qué me abandonó mi mamá? ¿Y por qué me sacaron de donde yo soy? ¿Dónde se comprueba que Moisés tenía un problema en su alma? Cuando ve que los egipcios están peleando, les mete una somatá y los mata. El odio, el rencor que una persona tiene, y ahí lo sacó y lo mató, porque vio que estaban lastimando a un hermano. Entonces sacó ese odio y ese rencor. Si ese muchacho no hubiera tenido odio, lo más que hace tal vez es meterse, decir algo. No, los mató y los enterró en el fango que estaban haciendo. Y a los días dice que se estaban sonando dos israelitas, y les llegan a decir: mire, ¿por qué se pelean si son hermanos? Y los otros más brincones le dicen: ¿qué? Nos vas a matar porque sos un asesino, como mataste a los egipcios. Y ves cuando la Biblia dice que se asustó y huyó. Pero ¿qué nos dice? Esa es una referencia espiritual que nos indica lo dañada que estaba el alma de Moisés. Entonces nosotros podemos estar dañados, pero cuando el poder de Dios viene a nuestra vida, Él es el único que puede restaurar nuestro corazón. Él es el único que puede restaurar nuestro pensamiento. Él es el único que puede dar entendimiento, decir: Señor, ahora entiendo, por lo tanto ahora entiendo por qué yo pasé. José, rápidamente, estoy terminando. José, sus hermanos lo venden. Hermano, es lo más doloroso que puede pasar en tu vida, es que tu familia misma quiera desaparecerte. Hay gente, yo ministro gente que no puede superar un pleito maternal, paternal y familiar con sus hermanos. No lo supera. Y no lo supera porque Dios no quiera. No quieren ellos superarlo. Es que mi mamá, y no dejan de llorar, y no me estoy burlando. Pero ¿qué dice la Biblia? Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Mire qué poderoso. Yo lo predico muy seguido.
Sara le dice a Abraham: mira, ya este Ismael molesta mucho al nene, a Isaac, y yo ya estoy harta, echa a esa mujer y sácala de acá. Y se va el viejito todo espiritual, y Dios le dice: haz lo que dice ella. Grueso el Señor. Y entonces echa a su hijo y lo manda a la fregada, se vayan. Y el niño, y va la mujer, se le acaba la ración que le dio, y cuando se le acaba la ración que se dio, la mujer se queda, dice, como un tiro de onda, dice, de arco, no sé, y deja al niño en un lugar porque ya se estaban muriendo, para no verlo morir. O sea, ni ella soportaba ver morir a Ismael, a su hijito. Y a mí me impresiona eso. Mire, yo cada vez que leo eso me quebranto, ¿sí? Y dice la Biblia: pero Jehová escuchó el llanto del niño. Santo Dios, ¿usted cree que Dios no escucha nuestras lágrimas? Y entonces le mandó un ángel y le mandó agua, y le dijo a la mujer, a la egipcia, le dijo: mira, este también será grande. Bueno, usted ya sabe la historia, pero ¿qué le quiero decir? No se esté sintiendo mal si no lo quieren, hombre. ¿Sabe quién aborreció en la cruz del Calvario a su madre? Jesús aborreció a su madre. Está crucificado, su madre está llorando, y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Yo me desligo, yo no tengo ligaduras con nadie. Uno oye eso, pero eso es grueso, hermano, eso es delicado. Como que tu mamá esté llorando y le digas: tú ya no eres mi madre. Mira, bueno, ¿qué va a ser tu mamá? Yo no tengo mamá. Eso es delicado, eso es grosero. Por eso dice la Biblia: el que no aborrece a padre y a madre y no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, para seguir a Cristo, si es necesario, y esto no es para los rebeldes ni los malos hijos, sino esto es lo que la Biblia dice: vas a tener que aborrecer, decirle: papá, mamá, te amo, pero yo me tengo que ir a hacer la obra. Sí, mi hijo, pero aquí no, me tengo que ir. Sí, ya no te ama, y entonces no te hablamos y no te heredamos si no vienes con nosotros. Pues no me hereden, no me interesa, porque me es necesario hacer las obras de mi Padre. Eso fue lo que Jesús hizo. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando. El que no aborrece a madre y a padre no puede ser mi discípulo. Así que si tus papás no te hablan porque buscas al Señor, porque eres cristiano, te tengo una noticia: es bíblico. Así que deja de estar llorando, porque entonces no sirves. Ay, es que no me quiere mi papá. Ay, es que ya no me habla desde que me hice cristiano. Pues gloria a Dios, aplaudí, glorifica a Dios. Tendrás tu galardón en la eternidad. Es la Biblia, hermano. ¿Verdad que la Biblia es mera rara? Es bien dura. Porque no dice: el que aborrece, si tu padre y tu madre te dejaren, vas a llorar y tener depresión y tomar citalopram todos los días de tu vida. No dice eso. Entonces, ¿por qué usted vive así? ¿Por qué la gente vive con esos clavos? ¿Por qué la gente vive con esos problemas? No, hermano. Si entendemos que tenemos a un Padre eterno, celestial, no vas a vivir triste ni solo, vas a vivir feliz y vas a encontrar tu propósito en esta tierra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que oremos. Hoy tenemos Santa Cena, así que le voy a pedir a que pasen acá las hermanas a orar por los utensilios. Pero quiero orar primero porque estamos terminando el mensaje. Yo te pido que entendamos en este tiempo que tenemos deberes cristianos, y uno de los deberes que Pablo marca acá en Romanos es sacrificio. Guarda tu cuerpo como un sacrificio. Guárdate para Dios. Todos los días de tu vida, cuando camines, pregúntate si lo que estás haciendo está agradando a Dios. Y si no y lo que no estás haciendo no agrada a Dios, que Dios te enseñe. Y esto va para todos los ámbitos, en tu vida, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en tus finanzas. Yo lo predico, a veces la gente no le cae mal, le dice: el pastor dinero quiere. No, hermano, no, es que tenemos que ser sabios a la gente que nos ve en línea. El problema más alto de la gente es la economía. Está orando para tener negocios, para que su empresa crezca, para que su empresa salga de crisis, para que su comercio avance, para que le dé un mejor trabajo, pero no ofrenda, no diezma, no le da nunca nada a Dios. Entonces, ¿cómo le enseñamos a la gente que tenemos que aprender a entender que primero honramos a Dios, lo que decía Evelyn, y le agradecemos a Dios por lo que Él hace en nuestra vida, para que Él tome el control de lo que en este momento es un desorden en mi vida? Porque una empresa quebrada es un desorden de mi vida.
Pastor, pero usted no ha sido empresario, usted no sabe lo que... Hermano, disculpe, fui empresario un par de años y nunca le debí nada al fisco, y nada se lo digo con certeza. Yo nunca pagué ninguna multa, ningún impuesto. Sacaba mis diezmos, mis ofrendas, y sacaba mi ISR y mi IVA, ¿sí? Y también le digo, me dolía sacar el ISR. El diezmo no me dolía, pero el ISR sí, que era mucho dinero lo que a veces uno sacaba ahí. Porque hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Entonces la gente, hermano, no entiende lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio. Preséntate como sacrificio siempre. Que vengas a la iglesia, dile: Señor, voy como sacrificio. Y yo sé, tal vez trabajaste, tal vez vienes de viaje, tal vez vienes, no sé, te tocó una noche dura, te tocó un día duro, una semana matada, y estás aquí. Eso es sacrificio. Sacrificio no es: ay, como esta semana me fue bien, me fue re bien, ay, sí, vamos a ir a la iglesia. Eso no es sacrificio, hombre. Sacrificio es: hermano, aquí estoy, Señor, no pastor, aquí estoy, Señor. Anoche me acosté a las 2 de la mañana, gracias a Dios había trabajo, pero yo hoy te entrego 2 horas de mi tiempo como un sacrificio. Aquí estoy, tengo sueño, estoy cansado, me duele la espalda, quisiera dormir. Sí, 2 horas y vete a tu casa y vas a ir a descansar. Ese es sacrificio. De lo contrario, hermano, cuando estamos bien, cuando no hay mayor complicación, no sabría decirte si es sacrificio. Quiero que cierres tus ojos, quiero que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.